Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Por favor, siempre lo olvido. Si te gusta el video, deja un like, un comentario y si te gusta lo suficiente, por favor ayúdame a compartirlo. Esto es una serie de videos de Halloween que decidí hacer para este pequeño fin de semana. Espero que les entretenga y esto, más que ser una historia real, parece que podría ser entre una historia real y algo ficticio, ya que esta historia en específico se dice que no hay registro de la persona por ningún lado. Y ya será más adelante cuando les termine de explicar el por qué. Mientras tanto, empezamos con la historia. En 1912, en el mismo hospital, el mismo día, nacen dos niños. Uno pertenecía a la familia Steers, el cual recibió el nombre de Stanley, y el otro era de una familia que desconocemos el apellido. Una enfermera que trabajaba ahí, sea por diversión o porque simplemente estaba realizando un experimento a ver si la familia se daban cuenta, decidió cambiar a los dos niños. No fue hasta días después que la familia Steers se dio cuenta que probablemente tenía al niño equivocado, y al llevar al niño al hospital para intentar cambiarlo y explicarle al hospital lo que había sucedido, se enteraron que su hijo, conjunto a esta familia sin apellido, había fallecido al salir del hospital en un accidente de carro. Esto, sin tener contentos a la familia Steers como a cualquier persona, empezaron a sentirse bastante deprimidos y empezaron a tomar alcohol. El problema estuvo cuando la familia Steers decidió empezar a tomar esa rabia y esa impulsividad contra Stanley, que creo que todos los que estamos escuchando esta historia podremos estar de acuerdo que él no tenía culpa de nada. Y es que finalmente yo creo que si te pasara algo así es más que comprensible que sientas rabia o dolor, pero tienes un niño allí que igual necesitaba amor y que estaba allí contigo. Digamos, otro hijo. Pero al contrario, la familia Steers no lo tomó así. Después de volverse bastante alcohólicos, decidieron volverse bastante abusivos contra Stanley. No lo dejaban ser feliz, habían castigos, lo trataban mal, parecía más como si hubieran contratado a un niño de servicio que como si tuvieran un hijo en casa. Toda esta dinámica familiar funcionó así hasta que nació su nueva hija, Susie, la niña perfecta y la princesa de la familia, a la cual la trataban como una reina. Esto solo hizo que Stanley empezara a crear una pequeña rabia en sí mismo, ya que sus padres, lo más cercano a esto, no lo trataban igual que a Susie. Esta dinámica familiar continúa así con Stanley, y es que hasta la misma Susie empezó a entender que estaba bien tratar mal a Stanley, siendo así que cuando Susie empezó a crecer, ella misma se encargaba de burlarse con sus compañeros de clase de su propio hermano. Años después, en Halloween de 1923, Stanley parecía estar bastante entusiasmado y realmente quería ir a buscar esos dulces y hacer truco o trato, o dulce y travesura, como sea que ustedes le digan en su país. En este momento, cuando Stanley le pide a sus padres que por favor lo dejen ir, se lo prohibieron. No solo se lo prohibieron, sino que lo trataron horriblemente mal ese día. Pero a la pequeña Susie no le aplicaban estas reglas. Ella no fue a hacer dulce o truco, sino que fue a una fiesta que había esa noche. Mientras tanto, Stanley estaba en su cuarto encerrado, y mientras estaba ahí, el odio crecía y crecía en su interior, hasta que en un momento algo simplemente se quebró. Esa noche, antes de que su hermana Susie llegara a su casa, Stanley bajó las escaleras, fue por un cuchillo de cocina y esperó a que Susie llegara. En ese momento, él mató a Susie y después de eso mató a sus dos padres, quienes se encontraban durmiendo. Stanley, a diferencia de lo que tú o yo pensaríamos,
no llamó a la policía, no quiso hablarlo con nadie, ni siquiera tuvo algún tipo de remordimiento, sino que en ese momento decidió que finalmente podría ir a hacer dulce o truco. Y así lo hizo, salió a la calle, pidió dulces como cualquier niño normal. En ese momento finalmente estaba obteniendo lo que quería. Pero mientras transcurría la noche, se encontró con algunos de los niños que se burlaban de él en el colegio. Y esto en ese momento no cambió. Esto hizo que en el trance en el que ya se encontraba Stanley solo produjera más ataques. Y es que allí atacó a los niños que se burlaban de él, matando a algunos e hiriendo a otros. La policía no tardó demasiado en enterarse de esto. Y al llegar por Stanley finalmente lo consiguió columpiándose mientras comía caramelos. Después de mucho, Stanley fue sentenciado a pasar varios años dentro de un psiquiátrico para ver si así algo en él mejoraba. Hubo varios estudios y aquí es donde supuestamente entra, digamos, la policía, el FBI, la CIA, en fin, toda esta cantidad de personas que se encargan de investigar casos más importantes. Y es que no entendían cómo un niño tan pequeño como Stanley había sido capaz de quebrarse a tal nivel que incluso en el psiquiátrico no le conseguían explicación mental a lo que le estaba pasando. Creían que simplemente era malo, que era la maldad pura. Y allí, cuando intervino el FBI, se encargó de borrar cualquier tipo de rastro que hubiera de su nombre, ya que querían investigarlo más a fondo para así poder entender este tipo de mentes y cómo esto podía suceder en un niño. Por esto, supuestamente, todo lo que había sobre él desapareció. Y no es algo raro, ya que hemos visto que hay ciertos tipos de estudios secretos que son bastante fuertes contra personas que hacen que estén muchos años o para siempre simplemente ocultos. Así que se cree que esto fue lo que pasó con el pequeño Stanley Steers. Después de años de haberlo estudiado, finalmente Stanley, 13 años después de estar encerrado en el psiquiátrico, nuevamente vuelve a quebrarse. Y esta vez no estamos hablando de un pequeño Stanley, estábamos hablando de un Stanley mucho más adulto. Estamos hablando de alguien que medía 1,93 m y que lucía bastante pesado para su altura. Él se deshizo de 2 personas que lo estaban cuidando, que aparentemente eran personas bastante mayores, y por eso fue mucho más fácil para él deshacerse de ellas. En ese momento se cree que intentó escapar el psiquiátrico y, según las historias cuentan, y aquí es cuando se vuelve un poco más, digamos, paranormal o un poco más un cuento que escucharías por allí, supuestamente Stanley escapa y la policía estaba en la parte del estacionamiento esperando por él. En ese momento, supuestamente, la policía disparó contra Stanley, sin embargo, las balas no parecían ni siquiera hacer que él caminara más lento. Y según otras fuentes incluso se cree que tenía una fuerza sobrehumana porque supuestamente en estas otras historias, porque son varias diferentes, se dice que logró levantar un carro pequeño con su propia mano y tirarlo hacia la policía. Después de esto, Stanley siguió caminando y nunca se le volvió a ver. Se cree que hasta el día de hoy a Stanley a veces se le ha visto por la calle. Ya me dirás tú, estamos hablando de más de 100 años de diferencia, de 1923 al 2023. Al menos que creas en fantasmas o en la reencarnación de lo verdaderamente malo, digamos que esto probablemente sea una de esas historias que se contaban para asustar a los niños, o una historia que realmente fue verdad hasta cierto punto y que luego se desvió un poco. Sea o no que esta historia haya sido real y que realmente la CIA, el FBI, la policía en general se ha encargado de borrar cualquier rastro, quiero que me cuentes qué te parece la historia. Y, más importante, si te recuerda a algo en específico. En este momento estoy usando la franela específica de la historia que se cree que
más o menos tiene un poco de la historia de Stanley Steers. Y es que no sé si han visto Halloween, pero literalmente es como si estuviéramos contando un poco de la historia de Michael Myers. Si no sabes quién es, te invito a ver las películas. Es uno de los mayores asesinos en series de las películas que tenemos desde hace muchísimos años. Directamente a su director se le preguntó si se basó un poco de esta historia y lo único que ha admitido es que Michael Myers tiene un poco de muchas historias. También por ahí se dice que supuestamente el mismo director de la película, el mismo escritor de la película, en algún momento él mismo llegó a ir a un psiquiátrico donde vio un niño que describía que tenía los mismos ojos de la maldad pura y que de ahí fue donde creció su inspiración a esta película que realmente me recuerda muchísimo a esta historia. ¿Recuerdan que en el último video les dije que la gente estaba loca? Literalmente, ahorita que estoy editando este video, me enteré que hace 2 días, justo cuando estaba grabando este video, por cierto, había un tipo disfrazado de Michael Myers con un martillo atacando personas para robarlas. Esto es una locura. Por eso les digo que tengan cuidado, que parece mentira, pero Halloween a veces es una de las peores fechas donde la gente simplemente aprovecha el hecho de que puede usar una máscara para hacer locuras. En fin, ya atraparon al sujeto y por lo visto también estaba con una chica. No entiendo muy bien cómo, me imagino que ella a lo mejor estaba manejando el carro en el que huía. Pero sí, así, simplemente con la máscara de Michael Myers, atacó a varias personas. Nadie salió herido, por lo menos no gravemente, pero sí le robaron algunas cosas. Todo una locura. Cuéntame, ¿qué crees? ¿Realmente esta historia se inspiró Michael Myers para ser escrita? ¿Crees que esta historia fue escrita porque realmente Michael Myers estaba muy famoso? ¿Crees que esta historia es real y que simplemente se desaparecieron cualquier tipo de archivos de ella porque la CIA, la policía o el FBI hizo estudios mucho más allá de lo que debían hacer en un niño? Y lo más importante, ¿crees que hasta el sol de hoy, si es que crees que esta historia es real, él, Stanley Steers, aún puede ser visto por las calles? Esto es todo por el video de hoy. Sé que no es normalmente lo que comento, sé que me gusta ir bastante a crímenes reales, pero me llamó la atención que esto es una historia que realmente mucha gente cree verdadera y honestamente tiene bastante sentido, pero me parece que tiene muchas casualidades, como por ejemplo el cambio de los bebés, que además el bebé que habían cambiado hubiera muerto en un accidente de carro. Sumémosle que se parece mucho al hecho de que Michael Myers mata a su hermana, la historia del hospital. En fin, muchas casualidades, pero no descarto que podría ser una historia real. Quién sabe, me pareció muy interesante. Y como es Halloween, ¿por qué no traer un clásico y además contarles de dónde supuestamente viene esta historia y además supuestamente basada en un crimen real? Espero que hayan disfrutado este video, seguramente un poco más corto de lo normal, pero ¿por qué no? Aquí les traigo un poquito de todo. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Chaito! Me acabo de dar cuenta que se me marcaron los dedos, me encanta. Si traspaso un poco este labial. ¡Chao!